Así que estamos en la 8ª parte de la salvación, la serie. La salvación es del Señor. Así que voy a hacer un repaso, como lo hago todos los domingos, para que nos refrescamos un poquito, ¿vale?, de lo que vimos el domingo pasado. La enseñanza de hoy, me esforcé todo para no entrar en un punto que es muy importante, para que no sea muy agobiante. Y esta parte le he reservado, primero Dios, para el siguiente domingo, si el Señor lo permite. El siguiente domingo creo que no podremos tener la enseñanza por el bautismo que habrá. Pero para la siguiente vez que tendremos la enseñanza, hay una parte que es muy importante de algo que ocurrió en la vida de los hijos de Israel en el momento que entraron en el desierto, su primera batalla. Eso tiene un significado bastante espiritual, que si alguien ha estado mirando el Antiguo Testamento, Éxodo, todo lo que llevamos mirando hasta hoy, se habrá dado cuenta que hubo una batalla con los amalequitas, que eso para la vida cristiana tiene un sentido espiritual. Y también iremos viendo también, según, no me equivoco, 1 de Corintios, que Pablo exhorta a los hermanos de Corintio que todas las cosas que ocurrieron con los israelitas, Dios lo hizo para nosotros, para que de lo que les ocurrió podemos aprender cómo Dios trata con nosotros. Así que iremos viendo que el Antiguo Testamento se cumple todo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Por eso que Jesús dijo que Él es el cumplimiento de la ley. Así que el domingo pasado vimos que aunque los hijos de Israel vieron en primera mano las plagas, todas las cosas que Dios hizo en Egipto, y Dios les sacó con mano poderosa, Dios les sacó después de haber matado a los hijos de los primogénitos de Egipcio. Dios hizo todo lo que tenía que hacer para demostrar su poder en Egipto. Ellos se enfrentaron, salieron en libertad con toda la riqueza de Egipto. Y ahora en el desierto, Dios no le llevó en el camino más corto, como lo que vimos. Ellos tuvieron que ir al camino más largo y vimos las razones por qué Dios les llevó al camino más largo. Eso volveremos a repetirlo más adelante. Pero ellos se acercaron cara a cara con el Mar Rojo. Vieron el Mar Rojo y ¿qué pasó con ellos? Se asustaron. Se asustaron porque tenían los egipcios detrás de ellos y tenían el Mar Rojo delante de ellos. ¿Y qué pasó? Olvidaron a Dios. Olvidaron lo que Dios había hecho por ellos para sacarle de Egipto. En vez de clamar a Dios, murmuraron contra Moisés, diciendo a Moisés que hubiera sido mejor morir en Egipto que salir y morir aquí en el desierto. Que hubiera sido mejor morir en Egipto que salir de Egipto, de la esclavitud, hacia la tierra prometida. Eso para mí suena mucho como la vida cristiana de hoy en día. Que la gente cuando empiezan a seguir a Jesús, todo parece bonito, porque nadie nunca les dijo que siendo cristiano habrá altibajas, siendo cristiano habrá momentos de dificultades. Alguien solamente le dijo, ven a Cristo y Cristo va a solucionar tus problemas. Ellos llegaron a la iglesia, empezaron a escuchar la palabra de Dios, les gustaron la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque creyeron que vale, ahora que soy cristiano, soy salvo del infierno, que es cierto. Tengo una promesa, una herencia en el cielo, que es cierto también. Pero hay una cosa, que siendo cristiano tenemos que ser pulidos. Nuestra fe tiene que ser puesta a prueba. Y mucha gente no está avisado de eso. Que antes de que un hombre construya su casa, el hombre tiene que sentarse, hacer cálculos, saber cuántas plantas quiere para esa casa y cuánto dinero tiene en el banco, en el bolsillo para construir esa casa. Uno no puede soñar de construir una casa de 4 pisos que tiene dinero solamente para una habitación. Es lo mismo. Para que uno tome la decisión de que quiere seguir a Jesús, tiene que entender una cosa. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. Negándose a sí mismo, tu voluntad ya se muere. Ya no vives por ti, ya no buscas tu propio bien, ya no anhelas tus propios anhelos. Buscas la voluntad de Dios, buscas el anhelo de Dios. Toma tu cruz, estás dispuesto a sufrir por Jesús, estás dispuesto a que te despiden simplemente porque eres cristiano, no es que porque eres mal empleado. Estás dispuesto a que la gente te critican simplemente porque eres cristiano. Toma tu cruz, estás dispuesto a sufrir como Jesús sufrió. Y no solamente tomar la cruz, pero estás dispuesto a seguirle. Si Él fue crucificado, nosotros también tenemos que estar dispuestos a llegar a la cruz con Él.
Si Él fue rechazado por sus amigos, por su pueblo, tenemos que estar dispuestos también a ser rechazados como Él fue rechazado. Así que el cristianismo no es un baile de fin de año que pones tu mejor vestido y vas sonriente y te emborrachas. El cristianismo es tomar tu cruz, negar tu propio deseo y seguir a Jesús hasta el fin. El que quiere ser cristiano es porque está convencido de que sus pecados le llevan lejos de Dios. Pero el que es cristiano tiene que tenerlo bien claro, que como su maestro sufrió, él también tendrá que sufrir. Hay muchas maneras de sufrir. Todo cristiano, hermanos, todo cristiano, todo pasará por dolor, buscado por sí mismo o permitido por el Señor. Como lo vimos el domingo pasado en Éxodo 14, 21, Dios mandó un recio viento oriental que sopló por toda la noche y secó un camino en el Mar Rojo. Secó un camino que los hijos de Israel el siguiente día pudieron pasar por tierra seco. Es lo que Dios hizo. En vez de que los hijos de Israel clamaran a Dios por lo que Dios había hecho por ellos, empezaron a murmurar contra Moisés. Y Moisés clamó a Dios, le dijo, no se preocupen, ya verán cómo Dios va a salvaros. Y Dios le dijo a Moisés, ¿por qué me clames a mí? Porque hay momentos en nuestras vidas, hermanos, que pasamos tiempo en oración de rodillas, pero hay momentos que hay que levantarse de rodillas y empezar a caminar según la palabra de Dios. Empezar a hacer lo que la palabra de Dios nos demanda de hacer. No solamente oramos que Dios ayuda a mi hermano, bendice a mi hermano, que Dios ya nos ha ayudado, podemos ayudar al hermano también con el recurso que Dios nos ha dado. Hay tiempo de orar y hay tiempo de actuar en cada situación. Así que aquí los hijos de Israel clamaron, se quejaron con Moisés, Moisés clamó a Dios. Y por la noche Dios mandó un viento que secó un camino en el Mar Rojo. Dios permitió que los hijos de Israel se escaparan otra vez de los egipcios. Eso es hermoso, hermanos. Imagínense, ese es el Mar Rojo. Y aquí es la pared de agua en la derecha, pared de agua en la izquierda. Y pasamos por el medio hacia la otra punta. Puedes ver a bacalaos por aquí, puedes ver a cangrejos por aquí. Y en el medio ya nos vamos. Una pared, la Biblia dice. Una pared de agua. Dios creó un camino donde no había camino. Él creó un camino donde no había camino. Si Él pudo levantar, no sé cuál es más difícil, el problema que nosotros tenemos ahora o crear un camino en el medio del mar. Yo para mí creo que es más difícil crear un camino en el medio del mar. Levantar paredes de agua a la derecha y a la izquierda. Pero nosotros cuando estemos sin problemas, pongo la mano primeramente, alguien como yo. A veces permitimos que el mismo problema nos mata. En vez de clamar a Dios para que Dios haga un camino donde no haya camino. Que Dios haga un milagro donde no haya milagro. Que Dios venga a nuestro socorro. Nos quejamos. Enseñamos el dedo. Hacemos esto, hacemos el otro. Dios acababa de hacer un camino donde no había ningún camino. Y eso para mí, hermano, no tiene explicaciones. Es precioso, es hermoso. Que podemos confiar en el Señor, pase lo que pase en nuestras vidas. Dios hizo un camino en el medio del mar. Finalmente, ¿qué hicieron los hijos de Israel? Pasaron y fueron a salvo totalmente de los egipcios. ¿Y qué pasó con los egipcios? Intentaron de perseguir a los hijos de Israel y el agua cayó sobre ellos. La salvación, hermanos, viene de Dios. Cuando nosotros le clamamos a Él, pasa lo que pasa en nuestras vidas, Dios nos responde. Pero lo que tenemos que entender es cómo están nuestras vidas con Él. ¿Cómo están nuestras vidas con Él? Porque ¿qué pasa? El hijo de mi vecino no puede venir a mi casa y clamar que yo le pago la comida del día, o que yo le mando a la escuela, o que yo le pago la guardería. No puede el hijo de mi vecino, pero mi hijo puede clamarme para que yo le ayudo, para que yo haga lo que tengo que hacer por él.
De la misma manera que si nosotros no somos hijos de Dios, si no estamos en obediencia, si no formamos parte de la familia de Dios, somos como el hijo de vecino que está pidiendo al vecino de tomar el lugar de su padre. Dios no puede tomar el lugar como Jesús lo pone, que vosotros sois de vuestro padre el diablo. Así que el que no guarda y hace el mandamiento de Dios, su padre es el diablo. Pues el hijo del diablo no puede venir a Dios para pedirle que Dios hazme eso. Cada hijo va a su padre y pide a su padre lo que él quiere. Si nosotros queremos ver la mano de Dios en nuestras vidas, tenemos que asegurarnos cómo andamos delante de Dios. Tenemos que entender cómo están nuestras vidas delante de Dios. Dios había salvado a su pueblo. Su pueblo no lo clamó a él, se quejaron. Pero Moisés clamó, pero Dios tuvo misericordia de ellos. Creyó el camino en el Mar Rojo. Hermanos, acompáñame por favor en 1 Corintios. 1 Corintios 1. No, 1 Corintios capítulo 10. De versículo 1 a 2. Primero de Corintios capítulo 10. Primero de Corintios capítulo 10. De 1 a 2. Dice 1 Corintios 10, perdón. 1 Corintios 10 de 1 a 2. 1 Corintios capítulo 10 de 1 a 2. Dice, amados hermanos, es Pablo hablando a la iglesia de Corintio. Amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que les sucedió a nuestros antepasados. Él está hablando a los israelitas. Hace mucho tiempo en el desierto. Eso es lo que les pasó. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos. Así que todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos. Y esta nube, hermanos, representaba la misma presencia de Dios. Ellos, ¿dónde estaban antes? En esclavitud. Ellos estaban en esclavitud. Dios los liberó de la esclavitud. Y la misma presencia de Dios les guiaba hacia la tierra prometida. ¿Y qué pasó? Y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. El versículo 2. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Todos ellos fueron bautizados en la nube. 1 Corintios 10, de 1 a 2. Fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Mira, hermanos, este pasaje que acabamos de leer es el apóstol Pablo, como le estaba diciendo, que estaba hablando a los hermanos de la iglesia de Corintio. Entonces, ¿qué pasa? Estaba diciendo sobre la manera que ellos tenían que vivir sus vidas. Sí tiene que leer los versículos antes, que yo les voy a recomendar que si tiene tiempo más tarde, leer todo el capítulo 9 o el capítulo 8 también para poder entender por qué Pablo hizo esa declaración. Pero lo que nos interesa aquí son las declaraciones de Pablo refiriéndose al pueblo de Israel cuando salieron de la esclavitud. El pueblo de Israel acababa de salir de la esclavitud. El versículo 1 nos confirma, por favor, mira el versículo 1 de 1 Corintios 10. Nos confirma que el pueblo de Israel estuvo bajo la nube que les guiaba de día. Ellos estuvieron bajo la nube que les guiaba de día. Y esta nube representaba o representa la misma presencia de Dios. Y dice, todos ellos fueron liberados de la persecución egipcia pasando por el Mar Rojo mismo. Dios les guió y Dios les liberó de la persecución egipcia, pasando por el Mar Rojo. Esta es una demostración literal de que cuando un creyente es liberado de la atadura del pecado, este creyente debe continuar bajo la protección y la guía del Señor. Una persona que toma la decisión que yo renuncio a mis pecados, tiene que permanecer bajo la guía y la protección del Señor hacia la tierra prometida. No hay cristianos autosuficientes.
No existe un cristiano que no necesita la iglesia, no necesita la Biblia, no necesita orar para conocer más a Dios. Cuando uno es liberado de las fuerzas de las tinieblas, cuando uno es liberado de sus pecados, esa persona tiene que permanecer en Cristo, guiado por el Señor y bajo la protección del Señor. Miren lo que dice el versículo 2, por favor, de 1 Corintios 10. Ahí hay una declaración que revela un acto de lealtad entre un líder y su pueblo. Dice, todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Fueron bautizados en la nube. ¿Qué representa la nube? El Señor. El mar es el bautismo. Así que fueron bautizados en el Señor y en el mar, pero en Moisés. Aceptaron primeramente al Señor como su guía y al Moisés como el liberador que Dios había elegido. No sé si me entienden, hermanos. No sé si están captando eso. Voy a intentar elaborarlo más. Los hijos de Israel, guiados por Moisés, salieron de la esclavitud. Cruzaron el Mar Rojo, que es una representación de la vida cristiana. Moisés, en este pasaje, o lo que estaba ocurriendo en la vida de los israelitas, es una representación misma de Jesús. Moisés es una representación de Jesús. ¿Quién nos libera de nuestros pecados? Ese Señor Jesús, ¿quién nos libera de nuestros pecados? ¿Quién liberó a los hijos de Israel de Egipto? ¿Quién usó Dios para liberarles? A Moisés. Así que Dios usó a Moisés para liberar a los hijos de Israel de Egipto. Dios usó a Jesús, el único hijo de Dios, para liberarnos de nuestros pecados. Su muerte en la cruz es lo que nos libera de nuestros pecados. Y ellos fueron bautizados, como dice la palabra, en Moisés. Pero cuando somos bautizados, ¿en quién somos bautizados como creyentes hoy en día? En el Señor Jesús. Un pueblo que estaba en esclavitud, hermanos, un resumen de eso, clamó a Dios por su libertad. Dios mandó un libertador para liberarles. Dios mismo les guió hacia la tierra prometida. Les bautizó en el nombre de su libertador. Y Dios mismo le dio su palabra para que le guardara durante su peregrinaje. No sé si me están cogiendo el punto muy importante en este mensaje, hermanos. Voy a repetirlo otra vez para que alguien lo entienda. El cristiano, cuando el cristiano es liberado de la esclavitud, del pecado, ¿quién nos libera como cristianos en el Nuevo Testamento hoy en día? Es Jesús mismo. Es Él nuestro libertador. Él entregó su vida para liberarnos. Por eso que Él mismo dijo, cuando el Hijo os libertara, verdaderamente sois libres. Dios usó a su Hijo unigénito, el segundo de la Trinidad, para liberarnos de la atadura del pecado. Dios usó a Moisés para liberar al pueblo de Israel de la atadura de la esclavitud que estaba en Egipto. Dios mismo estaba con ellos, guiándole hacia la tierra prometida. De la misma manera que cuando nosotros aceptamos la palabra del Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados, el Espíritu de Dios nos guía hacia la tierra prometida que está en el cielo. Dios les bautizó en Moisés, en su liberador, demostrando una forma de lealtad. Que el que ha sido liberado ha tomado la decisión a seguir a su libertador. Nosotros que hemos sido liberados de la esclavitud de pecado, cuando nos bautizamos, es demostrando a Jesús que vamos contigo todo el lugar donde tú vayas. Te seguimos hacia donde tú vayas. Por eso que el cristiano tiene que ser bautizado. Porque Jesús mismo dijo, haced discípulos bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es lealtad hacia la Trinidad, lealtad hacia Dios mismo. Hermanos, si pueden volver a escucharlo y si tienen alguna duda, por favor, no dudes en preguntármelo. Pero quiero que entendamos este punto. Cuando Jesús nos libera del pecado, somos verdaderamente libres, tal cual como dice Juan capítulo 8, 36. Cuando el Hijo de Dios nos libera, somos libres de verdad. Él nos libera de la esclavitud del pecado, como nos saca de Egipto, que representa el mundo, y nos lleva hacia la tierra prometida,
que es la misma presencia de Dios. Así que, si nosotros permanecemos en Jesús, como los hijos de Israel permanecieron bajo la nube, si nosotros permanecemos en Jesús después de haber sido liberado de Egipto, o después de haber sido liberado de la esclavitud del pecado, obedeciendo la palabra de Dios, y no nos quejamos, ni murmuramos o desobedecer los mandamientos del Señor, como lo hizo el pueblo de Israel, ciertamente entraremos en el descanso del Señor. Si nosotros permanezcamos en el Señor, ciertamente entraremos en el descanso del Señor. Los hijos de Israel fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. No olvides, Pablo, si lees todo 1 Corintios 10, entenderán que Pablo estaba diciendo a los hermanos de Corintio que lo que pasó con los hijos de Israel es lo que fue solamente como un flash de lo que ocurrirá con el cristiano. Era para nosotros. Dios permitió que los hijos de Israel pasaron por lo que pasaron para explicarnos, para que entendamos nosotros cómo Él nos libera de la esclavitud del pecado. Que el que tenemos que seguir es el libertador, que es Jesús. Bautizándoles, hijos de Israel, pasando por el Mar Rojo, les bautizó en el nombre de Moisés. Como nosotros cuando nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que los hijos de Israel fueron bautizados en la nube en el nombre de su seguidor, que es Moisés, tal como lo vimos antes en 1 Corintios 10:2. Así también todo verdadero cristiano y seguidor de Jesús es bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo cuando la persona es liberado de sus pecados. Así que nuestro Señor, hermanos, en Mateo 28:19 nos ordena, eso es la gran comisión que el Señor Jesús da. Nos dice de ir al mundo, a todas las naciones, a ser discípulos de todas las naciones y bautizando a esos discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No se bautiza solamente a los que han sido predicados. Se bautizan a los discípulos hechos, no a los que han sido predicados. No porque uno predica la palabra de Dios y alguien dice que vale, he escuchado la palabra de Dios y quiero bautizarme. No, uno escucha la palabra de Dios y quiere ser discípulo. Es el discípulo que es bautizado. Jesús nos comisiona a ser discípulos, hermanos. Y después hay que bautizar a esos discípulos. Pero solamente los discípulos que han creído y que han tomado la decisión que quieren seguir a Jesús. Aparte de eso, por favor, mira Mateo 28:20. Mateo 28:20. Jesús dice, hay que enseñar a esos nuevos discípulos algo, a guardar todas las enseñanzas que Él mismo había dado. Así que todo discípulo de Jesús tiene que guardar las enseñanzas que Jesús dio a sus discípulos. Todos. Las enseñanzas de Dios no son para todo mundo, son para los discípulos, los que de verdad quieren seguir a Jesús. Tienen que guardarlo. Guardando las enseñanzas de Jesús es una forma visible de demostrar que yo de verdad quiero seguir al Maestro. Lo mismo lo dijo Dios a los hijos de Israel en Éxodo 19:5. Dios les dijo que será un pueblo especial, un tesoro especial para Él sobre la faz de la tierra. Y Dios les ordenó a guardar su pacto. Quiero que entendamos, hermanos, que nuestra salvación está directamente vinculada a nuestra obediencia a la palabra de Dios. Nuestra salvación está directamente vinculada a nuestra obediencia a la palabra de Dios.
No podemos decir que somos cristianos y salvos si nosotros no obedecemos la palabra de Dios. La obediencia a la palabra de Dios demuestra de verdad que somos salvos. Y la obediencia a la palabra de Dios demuestra de verdad que somos discípulos de Jesús. La única manera que podemos estar seguros de que Jesús cumplirá sus promesas, según Mateo 28:20, de estar con nosotros todos los días de nuestras vidas hasta el fin del mundo, es cuando nosotros mismos guardamos sus enseñanzas, cuando guardamos la palabra de Dios y la ponemos en práctica en nuestras vidas. Podemos estar 100% seguros que Él cumplirá su propósito en nuestras vidas. Una cosa que quiero que entendamos, hermanos, que es cierto que la salvación nuestra proviene de Dios. Pero la permanencia depende de nuestra lealtad y de nuestra obediencia. La salvación sí que viene de Dios, pero la permanencia en esta salvación depende de nuestra lealtad y nuestra obediencia. No es una vez salvo, siempre salvo. Eso no existe. No es porque uno dice que yo he aceptado a Jesús, soy salvo, creo en la palabra, soy salvo y puede vivir de cualquier manera. No. La lealtad y la obediencia a la palabra de Dios está 100% vinculado a nuestra salvación. Si somos salvos, si queremos permanecer salvos, si queremos ser salvos a la venida de Jesús, tenemos que permanecer leal, fiel y obediente a su palabra. Es lo que Dios nos demanda. No hay pecados permisibles o tolerables o menos graves. El pecado es odioso para Dios y Dios castiga todo tipo de pecado. Y ningún pecador, ninguno, entrará en el reino de Dios. Algo ocurrió cuando los hijos de Israel entraron en el desierto después de haber cruzado el Mar Rojo. Aunque ellos vieron la poderosa mano de Dios en Egipto, vieron cómo Dios le liberó, secó el Mar Rojo según Éxodo 14, y comieron también el Salmo 78, de 24 a 25, habla de la comida que comieron los hijos de Israel en el desierto, porque se quejaron contra Moisés que necesitaba pan. Dios les mandó pan del cielo. Y según Salmo 78, de 24 a 25, es comida de los ángeles. ¡Qué precioso! Los hijos de Israel comieron comida de los ángeles. Pero aún así, hermanos, aún así murmuraron contra Dios, endurecieron sus corazones, bebieron el agua de vida que salió de la roca que representaba a Jesús, escucharon la mismísima voz de Dios hablándole directamente del monte Sinaí. Hermanos, yo les suplico, si escucha la voz de Dios hablando en su corazón, redaguyéndole sobre algo en su vida, no endurece su corazón. No endurecemos nuestros corazones como lo hicieron los hijos de Israel en el desierto. Y muchos de ellos murieron. A pesar de todo lo que Dios hizo por ellos, los hijos de Israel fueron rebeldes. Y todos los adultos que salieron de Egipto, todos murieron en el desierto. Los únicos que entraron en la tierra prometida fueron los hijos de ellos, los bebés. Así que si nosotros no permanecemos en el Señor, después de haber visto la mano de Dios en nuestras vidas, no heredaremos jamás la promesa de Dios. Primero de Corintios, quiero que me acompañe a 1 de Corintios 10, 11, por favor. 1 de Corintios 10, 11. Primero de Corintios 10, 11. Dice, esas cosas sucedieron a ellos como un ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Esas cosas que ocurrieron a los hijos de Israel, todo el castigo que recibieron en el desierto, todas las muertes que ocurrieron, lo escribieron para nosotros,
para que nosotros podamos aprender de eso, para que nosotros no repitamos lo que ellos hicieron, para que nosotros podamos tener el temor de Dios y apartarnos de lo que no agrada a Dios. Por eso que el Señor permitió que estas cosas que ocurrieron con los egipcios fueran escritas en alguna parte, para que cuando leemos el Antiguo Testamento, leemos la vida de los egipcios, los israelitas en el desierto, vemos cómo ellos se quejaron después de todo lo que Dios hacía por ellos, y vemos cómo muchos de ellos murieron en el desierto. Es para que nosotros entendamos que aunque Dios es amor, es fuego consumidor también. Que Dios aborrece el pecado. Él aborrece el pecado. No hay niveles de pecado. Todo lo que es pecado para Dios es aborrecible. Y ningún pecador heredará el reino de los cielos. Hebreos 3, 14 a 15 nos exhorta que si oyéramos la voz de Dios, si escuchamos la voz del Espíritu Santo, si escuchamos la voz de Dios, nos exhorta a no endurecer nuestros corazones, como lo hicieron los hijos de Israel en el desierto, y muchos de ellos murieron. Vale, hermano, tal como lo hemos visto antes en Deuteronomio 8:2, Dios permitió que los hijos de Israel fueron por un camino más largo. Lo quiero resumir esto para preparar la escena para la siguiente enseñanza. Dios permitió que ellos pasaran por una tierra más hostil, un camino más largo, con obstáculos en su camino. Durante 40 años, Dios les había llevado en un camino más corto y permitir que ellos entraran directamente en el reino, en la tierra prometida, sin ningún obstáculo. Pero Dios tomó la decisión de permitirles tener momentos difíciles en el desierto. ¿Cómo lo vimos? Que Dios hizo eso para humillarles, para ponerles a prueba, para ver su carácter y para averiguar si de verdad iban a guardar sus mandamientos. Que muchas de las veces, si nosotros de verdad examinamos nuestras vidas y vemos que no hay pecado en nuestras vidas y nos están ocurriendo cosas malas, no es porque Dios nos odia. Muchas de las veces porque Dios quiere humillarnos. Dios nos está poniendo a prueba para ver hasta qué punto, en quién confiamos. La tentación es del diablo, pero las pruebas son de Dios para fortalecernos. El diablo nos tienta para hacernos caer, pero Dios nos pone a prueba para fortalecer nuestra fe en Él. Así que es lo mismo que ocurre con cualquier persona que toma la decisión que quiere seguir a Jesús. Nuestra fe será puesta a prueba de muchas maneras. Problemas en su familia, problemas en su trabajo, problemas en la iglesia, problemas con los vecinos, problemas. Algo vendrá de alguna manera, enfermedades, muertes o lo que sea. Pero nuestra fe como cristianos será puesta a prueba. ¿Cómo podemos saber de verdad que amamos a Dios si no demostramos nuestro amor a Dios en los momentos difíciles? ¿Cómo un hombre puede demostrar a una mujer que le ame si solamente le canta canciones bonitas y porque la mujer le hace comida para que coma? Para saber si de verdad amas a tu esposa, imagínate que ella se va un mes, no te cocina nada, no lava tu ropa, o la mujer, para que tu marido demuestre que te ama. Imagínate que no te da dinero para la manutención, te lleva a buscar trabajo por ti mismo. Ahí saldrá el carácter de cada uno. Ahí saldrá el carácter de cada uno. Cuando alguien pisa nuestro dedo pequeño, toca el punto más sensible de nuestras vidas, es ahí que sale el carácter de cada uno. Dios permitió que los hijos de Israel pasaron por momentos difíciles para que ellos mismos pudieran ver lo que tenía en su corazón. Nuestro caminar, hermanos, no es un caminar de un camino de rosas como cristianos. Y nuestro caminar como cristianos tendremos momentos difíciles, donde nuestra fe será puesta a prueba. Momentos de lágrimas y momentos de gozo lo tendremos siempre. Tendremos momentos de victorias y tendremos momentos de derrotas personales.
Tendremos momentos que nos sentiremos muy fuertes y momentos que nos sentiremos muy débiles y rechazados. Aún así, hermanos, aún así, podemos confiar en Dios, tal como dice Efesios 6, de 10 a 18. Dice, finalmente, dejan que el gran poder de Cristo les da las fuerzas necesarias, protegiéndose con la armadura que Dios les ha dado. Y así podrán resistir los ataques del diablo, porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Por lo tanto, protéjense con la armadura completa. Así, cuando llegue el día malo, podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin. Manténgase alerta, que la verdad y la justicia de Dios les visten y protegen como una armadura. Comparten la buena noticia de la paz. Estén siempre listos a anunciarla. Que su confianza en Dios los proteja como un escudo y apague las flechas encendidas que arroja el diablo. Que la salvación les proteja como un casco y que los defienda la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo. No se olviden de orar y siempre que oren a Dios, digan que los dirige el Espíritu Santo. Manténganse en estado de alerta y no se dan por vencidos. En sus oraciones pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Mantengamos en alerta, hermanos. Esta mañana no sé si ustedes tuvieron dificultades para bajar a la iglesia. No sé cómo ustedes, no sé qué batallas tendrán en sus vidas cuando toman la decisión que quieren orar, quieren buscar a Dios. No sé si es el momento que viene la tía que hace años que no viene, o le llama el primo que hace meses que no le llame. Pero la Biblia nos demanda de estar en alerta. No tenemos lucha contra carne y sangre. La lucha no es contra el hermano, ni la hermana, ni el primo, ni la prima, ni la tía, ni el tío. Estamos luchando contra el diablo. Desde el momento que tomamos la decisión que queremos seguir a Jesús, nos convertimos en el blanco. Nuestra salvación proviene del Señor. Nuestra permanencia en esta salvación depende de nuestra lealtad y de nuestra obediencia a su palabra. Lo único que puedo suplicarles, hermanos, es que Dios nos guarde. Manténganse firmes, no cesen de orar, está en alerta en todo momento, porque nuestro adversario, el diablo, andan por ahí como un león rugiente, buscando a quien devorar. Que Dios nos guarde. Amén.